Hoy, en la clase de lengua y literatura, vamos a hablar de lo que es el texto argumentativo. Y nuestro objetivo es crear un texto argumentativo sobre el concepto de amistad, considerando los elementos formales de la argumentación. Y para ello, ¿cierto? Vamos a enlazar nuestro contenido de hoy con las clases anteriores. Y en esta unidad, la segunda unidad de séptimo básico, nosotros estamos trabajando el concepto de amistad. Y la clase anterior, ¿cierto? Y en el video anterior nosotros definimos este concepto. ¿Recuerdan qué es la amistad? ¿Cuál es la definición de este concepto? En la clase, ¿cierto? Dijimos que este concepto era muy complejo de definir porque va a depender, ¿cierto?, de la visión que tiene cada uno acerca de lo que es esta amistad, esta relación con otra persona. Pero sí que habían ciertas cosas que eran transversales y eran comunes, como por ejemplo el tema de la lealtad, el cariño que se siente por esa persona, el compañerismo, el sentir que contamos con alguien, ¿cierto?, a quien nosotros le podemos contar nuestros problemas, nuestras dificultades, y que esa otra persona siempre nos va a apoyar. Y también dijimos que un buen amigo es aquel que nos dice las cosas de frente, que nos dice tanto las cosas buenas como las cosas negativas. ¿Por qué? Porque no nos sirve, ¿cierto?, tener en nuestra vida a una persona que solo alabe, ¿cierto?, los elementos positivos de nosotros como individuos, sino que también nos tiene que ayudar y orientar, ¿cierto?, en el buen camino. Ahora bien, ¿qué es argumentar? Esta pregunta también la hemos trabajado en los videos anteriores. Recordemos un poco qué concepto, ¿cierto?, qué idea asociamos a la argumentación. Es tratar de convencer, persuadir o disuadir a alguien, ¿cierto?, de que haga algo o que deje de hacer algo o que piense de una determinada forma. Y para argumentar, ¿cierto?, y para lograr este objetivo de convencer, persuadir o disuadir, es necesaria una serie de factores, que son los que vamos a ver ahora. Vamos viendo qué es un texto argumentativo. El texto argumentativo como tal tiene como objetivo expresar, defender opiniones o rebatirle, es decir, contradecirle, echar a tierra, ¿cierto?, lo que se está diciendo, con el fin de convencer o persuadir a un receptor, a la persona que nos está escuchando, mediante el uso de argumentos o contraargumentos. Ejemplos de texto argumentativo tenemos los artículos de opinión, las cartas al director y todo texto, ¿cierto?, que tenga como finalidad convencer, persuadir o disuadir. Es más bien, ¿cierto?, una interpretación subjetiva de la realidad, porque se va a basar, ¿cierto?, en una opinión que nosotros vamos a tener y vamos a tratar de sostenerla. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de un texto argumentativo? La tesis, ¿cierto?, es lo principal, lo central. ¿Por qué? Porque es la idea que se quiere defender o demostrar. Luego, ¿cierto?, vienen los argumentos. Los argumentos, ¿cierto?, son razonamientos y ejemplos para apoyar y defender nuestra tesis. Y hay distintos tipos de argumentos, como la comparación, la definición o basarse en la autoridad de alguien para sustentar, ¿cierto?, esta idea, esta tesis que estamos planteando. Y además, ¿cierto?, tenemos lo que es la conclusión, es decir, donde se refuerza la tesis y se hacen unas posibles propuestas. Ahora bien, en cuanto a la estructura de un texto argumentativo, encontramos dos tipos de estructura, la deductiva y la inductiva. El deducir, ¿cierto?, la estructura deductiva es donde se plantea al inicio la tesis y luego, ¿cierto?, se van desarrollando todos los argumentos hasta llegar a la conclusión. Es decir, que va desde algo específico, que es la tesis, maximizándolo, ¿cierto?, hasta llegar a la conclusión. Por otra parte, la estructura inductiva, es decir, nosotros vamos a inducir algo, se presentan primero los argumentos, todos los razonamientos, ¿cierto?, que van a llevar a una conclusión. Y en la conclusión se plantea la tesis. Es como si visualizáramos una pirámide.
En la estructura deductiva tendríamos la pirámide ser, ¿cierto?, en su orden normal, partiendo desde la punta de la pirámide hacia abajo en su base. La inductiva sería una pirámide al revés. La base, ¿cierto?, tradicional de una pirámide estaría hacia arriba y la punta de esta pirámide abajo, es decir, lo más específico. ¿Cuáles son las características de un texto argumentativo? Lo primero, ¿cierto?, es la coherencia y la cohesión. Es decir, que se hable de un solo tema, la tesis, ¿cierto?, este tema que nosotros estamos planteando, y no se hable de varios temas a la vez. Es decir, un texto debe estar bien enfocado. Y la cohesión tiene que ver con la unión mediante nexos, mediante conectores de las ideas presentes dentro del texto que hemos redactado. Por ejemplo, si yo lo que quiero es añadir un elemento, ¿cierto?, a la idea que ya he planteado, voy a usar un conector de adición, es decir, una I. No sé, elementos y orden. Ahí tengo, ¿cierto? Esta I viene a ser un conector, un nexo que va a unir dos ideas. Ustedes regularmente emplean conectores y nexos. Hasta el momento aún no conocen, ¿cierto?, el nombre técnico de cada uno de ellos, pero esto lo vamos a ir viendo en profundidad más adelante. Ahora lo importante es que ustedes logren unir, ¿cierto?, de forma lógica las ideas dentro de su texto. Y otra de las características es distinguir y separar, ¿cierto?, las ideas principales de las secundarias. Es decir, que si yo planteo mi tesis y luego planteo el primer argumento, ese primer argumento tiene que ser desarrollado y se tienen que plantear ideas secundarias, se tiene que desarrollar y justificar lo que estoy diciendo. Además, el lenguaje debe ser un lenguaje acorde, ¿cierto?, con la finalidad del texto y considerando también el tipo de receptor que va a tener dicho texto. En cuanto a la complejidad sintáctica, es decir, a el orden y la conformación de oraciones, la complejidad sintáctica tiene que ver con el uso, ¿cierto?, de oraciones causales, consecutivas o concesivas, es decir, que agreguen cierto valor a la información que ya veníamos entregando, además del uso de adjetivos y expresiones valorativas, la subjetividad, el léxico abstracto, repetición, la interrogación retórica. Recordemos que estos recursos, estas preguntas retóricas no buscan una respuesta, sino que promueven lo que es la reflexión en torno a un tema y las exclamaciones. Estos últimos elementos de complejidad sintáctica, adjetivo, subjetividad, lo que son las interrogaciones retóricas, las preguntas retóricas, no hay que abusar de ellos. Un texto puede tener una pregunta retórica, pero no tener más de 3, por ejemplo, porque eso sería un abuso de este recurso y en vez de ser un apoyo para lo que es la tesis, vendría a viciar, ¿cierto?, el texto. Ahora bien, en cuanto a la estructura del argumento, un buen argumento, ¿cierto?, un elemento sólido, debe constar con una tesis en sí, ¿cierto?, que es la opinión sostenida y defendida, es lo que vamos a defender nuestro planteamiento, una base que es el primer argumento a favor que se plantea, una garantía que es el vínculo de la tesis con la base, es decir, que tiene que ver, y el respaldo viene a ser el cuerpo argumentativo como tal, en donde están todos los demás argumentos. Y encontramos dentro, ¿cierto?, de lo que es la justificación de la tesis, diversos tipos de argumentos, como por ejemplo el basado en datos y hechos, en donde se entregan ciertos datos concretos, probables, cifras estadísticas y hechos irrefutables, es decir, que hay información y hay evidencias de que ese suceso es así y no de otra forma. El argumento basado en relaciones causales es cuando se presenta una parte del texto como causa y la otra parte del texto como consecuencia de la información que hemos presentado al inicio. En cuanto al argumento basado en definiciones, ¿cierto?, se define un concepto, se entrega, ¿cierto?, la definición para apoyar y para justificar y aclarar en cierta forma la tesis o parte de ella. El basado en comparaciones es cuando se contrastan a nivel de similitudes y diferencias dos elementos de
la misma naturaleza. Si voy a comparar, por ejemplo, la política de Chile, debo compararla, ¿cierto?, con la política de Argentina. No puedo comparar a lo mejor la política de Chile con los videojuegos en Argentina, porque no tienen ninguna relación. Basados en autoridad es cuando nosotros utilizamos, ¿cierto?, los dichos y los planteamientos de alguna eminencia dentro del área en la cual estamos desarrollando nuestra tesis. Si es, por ejemplo, en el área de leyes, tendré que ser un juez o un abogado. Si es dentro de educación, un profesor a lo mejor, o el ministro de educación en este caso. Si es dentro de lo que es ciencia, a lo mejor algún científico. Si es dentro de lo que es la biología, a lo mejor algún biólogo o algún especialista dentro de esta área. Si es en medicina, en enfermedades, algún doctor o algún científico que haya investigado este tema. El basado en valores es cuando nosotros utilizamos, ¿cierto?, los valores que son aceptados por la sociedad para apoyar nuestras tesis. Y se utilizan, ¿cierto?, los valores como la dignidad, la alegría, la justicia, la verdad, que son fundamentales y la base, ¿cierto?, de nuestra sociedad para apoyar alguna tesis. Y el basado en generalizaciones es cuando a partir de la reiteración de un suceso, nosotros generalizamos y tomamos ese universo, ¿cierto?, como el todo. Es decir, que si vamos al ejemplo de 8 de cada 10 gatos prefieren whiskas, más de la mitad de los gatos, ¿cierto?, prefieren este tipo de alimento. Por lo tanto, nosotros decimos que todos los gatos tienen esta preferencia. Y pasamos, ¿cierto?, al cómo escribir un texto argumentativo. En sí, la teoría resulta compleja de cierta forma, pero nosotros nos vamos a centrar en este esquema que está al costado. Lo primero, ¿cierto?, es nuestro título, que es, lo vamos a ubicar acá en esta parte naranja, donde dice texto argumentativo. Luego, nuestro primer párrafo va a ser el contexto, situación, problema, el tema del cual se va a hablar. Ya, ¿cierto? En el segundo párrafo o dentro de nuestro primer párrafo finalizando, nosotros planteamos nuestra tesis o nuestra idea principal. En los párrafos siguientes, nosotros presentamos los argumentos, ¿cierto? Y los desarrollamos. En este caso tenemos 4 argumentos que están debidamente desarrollados en 4 párrafos distintos. Y finalmente, ¿cierto?, tenemos el cierre-conclusión, en donde retomamos la tesis, en donde retomamos los argumentos más importantes y hacemos una reflexión con ellos. Todo esto, lo que es el concepto de amistad, lo que es el texto argumentativo, lo que es la argumentación en sí, nos lleva a la actividad de la semana. Esta semana ustedes deben redactar un texto argumentativo en base a el significado de la amistad. ¿Qué significa para ustedes la amistad? Este interrogante deben desarrollarlo, ¿cierto?, en un texto argumentativo. De acuerdo a la pauta, a la rúbrica, perdón, de evaluación, van a tener 4 puntos. Vamos a considerar, ¿cierto?, solo la columna de excelente, cuando su trabajo esté perfecto. Opinión y justificación. Se sostiene una opinión sobre el tema tratado, el significado de la amistad, mediante argumentos sólidos, cumpliendo con el propósito comunicativo de un texto argumentativo, el cual es convencer, persuadir o disuadir al receptor. Los argumentos son presentados son argumentos sólidos basados en el área lógico-racional, es decir, y emocional, ¿cierto?, en cuanto a lo que es el uso de valores. Es decir, que ustedes emplean los argumentos que hemos definido anteriormente en las diapositivas anteriores. La ortografía, no hay faltas de ortografía, ni a nivel de puntuación, ni a nivel de palabras mal escritas o a nivel de acentuación de palabras. Y el vocabulario que emplean dentro de la redacción de su texto es amplio y variado. Se utilizan términos propios de la asignatura y de la temática abordada.
si a lo mejor a ustedes les cuesta definir lo que es la amistad, pueden buscar, y de hecho van a tener que buscar información en internet acerca de este concepto. Y pasamos, ¿cierto?, al desafío de esta semana. Recuerden que tenemos hoy miércoles nuestra clase vía Skype para que resolvamos todas las dudas e interrogantes que pudiesen surgir debido a esta actividad. Y pasamos ahora a lo que es nuestro desafío de la semana. Hoy vamos a trabajar lo que es la deducción lógica, es decir, que vamos a tener palabras desordenadas que ustedes van a tener que ordenar. En este caso, estas palabras desordenadas, que son 12 términos, 2, 4, 6, 8, 10, 12 términos, son verbos, que ustedes deben lograr identificar, ¿cierto?, qué verbos estamos buscando. Por ejemplo, ¿qué verbo es este? Es el verbo dibujar, ¿cierto? Ya les he dado uno, por lo tanto ustedes deben descubrir los 11 restantes. No se olviden de conectarse a la clase vía Skype. Que estén bien.